Continuamos con más de Su Consulta Médica. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía de Su Consulta Médica. Consejos prácticos y oportunos para el cuidado de su salud. Les recordamos, en este segmento comenzamos a habilitar las líneas telefónicas 2611-0862, 2611-0863. El tema de esta noche lo pueden ver en la parte baja de la pantalla de su televisor: hipertensión arterial, y tenemos como invitada especial a la doctora Leily Claribel Velázquez. Ella es graduada en doctorado en medicina en la Universidad Nacional de El Salvador y especializada en cardiología en el Instituto Ignacio Chávez, México, Distrito Federal, con su clínica privada en el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Ahí pueden ver en la parte baja de la pantalla de su televisor los teléfonos en el estudio: 2611-0862, 2611-0863, para que usted, amigo televidente, tenga la oportunidad de accesar a uno de los mejores especialistas en cardiología de la zona oriental, como por supuesto es la doctora Leily Claribel Velázquez. Doctora, en este espacio de llamadas me llama la atención si en el caso de las edades, niños y adolescentes, ¿qué tan importante es controlarle la tensión arterial a un niño y a un adolescente? Sí, es muy importante. Y aparte de controlarlo, es hacer el diagnóstico de por qué este niño o por qué este adolescente tiene la hipertensión arterial. Generalmente ellos ya entran en la clasificación que había mencionado antes, de que son pacientes con hipertensión, probablemente secundaria a alguna enfermedad. Por ejemplo, en el caso, la mayoría de los casos, de las veces, de los riñones. Hay infecciones renales que pueden llevar a un daño severo crónico, y eso nos puede dar una hipertensión arterial secundaria. Y también en el caso de anormalidades congénitas, a lo que me refiere en cardiología, o pacientes que tienen la aorta, estrecheces en algún diámetro, algún trayecto de la aorta. Eso se llama coartación de la aorta, y eso me va a dar crisis hipertensivas. Aparte de eso, se tiene que controlar la presión, pero son, por ejemplo, en el caso de esta anomalía congénita de la aorta, se corrige el defecto, ¿verdad?, que trae el paciente, y también ya se corrige la hipertensión arterial. ¿Por qué vamos a tratar un paciente joven o un paciente o un niño? Porque esto nos va a llevar con los años, en 10 años o menos, a una falla renal, a un evento cerebrovascular, a un infarto a tempranas edades de la vida adulta de estas personas. Doctora, mensaje importante: hijos de padres hipertensos, bueno, digamos, ya sean los dos hipertensos, padre, madre o solo uno, definitivamente recomendable chequearse la presión arterial lo más pronto posible, o por lo menos con cierta rutina. Y esa es la otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo recomiendan ustedes estarse chequeando la tensión arterial? Bueno, las nuevas guías, de hecho, lo mencionan muy enfáticamente, que se tiene que tener su control con un médico, ¿verdad?, de cabecera, pero ellos mencionan en las nuevas guías lo que es el AMPA, que es el monitoreo, ¿verdad?, en casa de la presión arterial. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para este monitoreo? Que el aparato o el tensiómetro que yo tenga en la casa, ¿verdad?, tiene que tener que estar calibrado, si es digital, pues que tenga las baterías adecuadas. Generalmente las personas compran tensiómetros digitales en la muñeca, pero esos son los que más errores de la medición de la presión arterial dan. Entonces se tienen que comprar los tensiómetros que sean que se toman en el brazo, ¿verdad?, del paciente, que son los más exactos, ¿verdad? Entonces la nueva guía menciona que podemos monitorizarlos con un dispositivo que esté adecuadamente calibrado, ¿verdad? Y generalmente puede hacerse una toma. Yo lo recomiendo es que cuando el paciente esté relajado, que esté tranquilo, ¿verdad? Generalmente después de dormir 8 horas, ¿verdad?, en las primeras horas de la mañana, podemos iniciar la toma de la presión arterial con las características o
o con todas las cualidades de esa presión, de la toma de la presión arterial que ya le había mencionado en el segmento previo. Doctora, en los pacientes que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿se podría normalizar la presión arterial? Sí, de hecho estos pacientes hay un fallo importante de bomba, ya generalmente ellos por el esfuerzo que hicieron el corazón queda un daño muy severo y eso hace que se normalice completamente la presión arterial, entonces ya no van a requerir tantos antihipertensivos y ya hay un cambio de medicamentos, ¿verdad?, para poder apoyar a ese miocardio que tiene un daño severo y que ya no actúa o que ya no puede hacer su función como la bomba que antes fue, bomba que tendría así como que transportar 5 litros de sangre, ¿verdad?, en el caso de los hombres y 4 litros de mujer en el caso de las mujeres, ¿verdad?, de sangre a todo nuestro organismo. Algo importante, doctora, en cuanto al tratamiento y seguimiento. Un paciente es diagnosticado como hipertenso, puede ser grado 1, grado 2, grado 3, y le dejan cambiar el estilo de vida y las recomendaciones modificables y su tratamiento farmacológico, su antihipertensivo. Quiere decir que a pesar de que esté con ese antihipertensivo, tiene que estarse chequeando siempre cada 6 meses o cada año, porque de repente en algún momento ese antihipertensivo ya no le puede funcionar y controlar la tensión arterial. Considero que es un mensaje importante porque lo menciono porque a veces hay pacientes que pues como ya se sienten controlados y ya no vuelven a pasar consulta en 3 años o 5 años porque consideran que ya están controlados con ese medicamento. ¿Podría suceder eso? Sí, definitivamente el paciente hipertenso generalmente si pudieran estar controlados cada 2 meses o cada 3 meses con su médico es lo ideal. De hecho, eso es lo que mencionan las guías, que yo inicio un tratamiento antihipertensivo, doy recomendaciones y generalmente el 100% o el 90% de que el paciente se sienta bien y que haya un cambio en su salud es el trabajo diario del paciente, es decir, no comer lo que me hago daño, tomarme mis antihipertensivos, hacer un poquito de ejercicio, evitar el tabaco, evitar el alcohol, ¿verdad? Y es muy importante el seguimiento con el médico. Ahí mencionan que cada 3 meses el chequeo con un médico, cada 6 meses los laboratorios, perfil de lípidos, la glicemia en ayuna, la hemoglobina glicosilada, el hemograma. Entonces todas esas como pilares del tratamiento, ¿verdad?, van a determinar que este paciente no siga la evolución natural de la enfermedad, ¿verdad?, que vaya a terminar en un infarto, en un derrame cerebral, ¿verdad? Esos son los que vamos a evitar con el tratamiento. ¿Los efectos colaterales en el caso de esos fármacos son frecuentes, doctora, efectos secundarios? Mire, en el caso del tratamiento tiene que ser individualizado cada caso. Cada paciente. Cada paciente. Voy a poner el ejemplo, ¿verdad?, del que usted mencionaba, de un paciente diabético. Por ejemplo, un paciente diabético vamos a evitar, por ejemplo, algún otro fármaco que me pueda disparar el perfil de lípidos, ¿verdad? Dependiendo si el paciente tiene falla cardíaca o no, sumado a la hipertensión arterial, entonces en ese caso puedo usar diuréticos. Cada paciente en ciertas directrices, ¿verdad?, con ciertas comorbilidades, vamos a ir determinando el fármaco adecuado para cada uno de ellos. Por ejemplo, pacientes que padecen hipertensión y que padecen de la tiroides, vamos a utilizar, ¿verdad?, un medicamento que se llama beta bloqueador. ¿Por qué? Porque este medicamento va a controlar la presión arterial y va a controlar los síntomas de estos pacientes que tienen palpitaciones. Entonces, ya entrar al tratamiento es un poquito más dependiendo del caso de cada paciente. Entonces, sí es un poquito para ir determinando las características de cada uno de ellos y escoger el mejor fármaco. En la actualidad tenemos un gran arsenal de medicamentos
y la ventaja es que tenemos medicamentos que ya vienen combinados. O sea, con una sola tabletita puedo controlar hipertensiones grado 3, grado 2, ¿verdad? Porque tienen varios tipos de medicamentos que se suman para poder controlar mejor la hipertensión arterial. Bueno, y definitivamente pues, las recomendaciones para aquellos pacientes que ya están con diagnóstico de hipertensión arterial, que se estén chequeando cada 6 meses, mínimos, ¿no? Porque puede ser, lo ideal sería cada 3 meses, cada 3 meses. Y esa es una de las, igual, de las costumbres y más que todo en el género masculino que acostumbramos a asistir donde el médico a control hasta cuando ya nos sentimos pues demasiado mal y quizás es muy tarde y puede haber alguna complicación, en este caso pues de las que estuvimos viendo en cuanto a una hipertensión arterial no controlada o no diagnosticada, que podría ser el caso. Bueno, vamos a nuestro segundo corte comercial. Cuando regresemos, seguimos con los teléfonos. Si usted todavía no ha podido llamar, todavía tiene la oportunidad. Le recordamos 2611-0862, 2611-0863, los teléfonos en el estudio de Televisión Oriental. El tema de esta noche, hipertensión arterial, y nuestra invitada, la doctora Leily Claribel Velázquez, especialista en cardiología, que nos visita del Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, aquí en la ciudad de San Miguel. Ya volvemos.